Aquí tienes la traducción al español, sin números y sin pérdida de sentido. Una camarera baila step con su hijo discapacitado. Por primera vez, un multimillonario siente lo que significa la felicidad cuando alguien acostumbrado a controlar el mundo con cifras y poder se enfrenta a lo que no puede controlar, su propio hijo, parcialmente paralizado y apartado de la vida. Antes de comenzar la historia, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos ves hoy. Richard Montgomery odiaba los aplausos, especialmente los que sonaban demasiado pronto. Su mundo acostumbrado era tranquilo, claro y predecible como los números en una cuenta bancaria. Por eso eligió un restaurante donde los camareros se movían sin hacer ruido y los manteles eran más suaves que las superficies en sus oficinas. Esa noche, por primera vez en años, no estaba solo. A su lado estaba Lucas, su hijo de 10 años, con la piel demasiado pálida y movimientos inseguros. Desde que los médicos hablaron de parálisis parcial, la vida del niño se había vuelto estrecha. Clínicas, enfermeras, fisioterapia, baile, música, risas. Todo parecía un mundo distinto al que él ya no podía acceder. Pero esa noche sucedió algo inesperado. Un piano en vivo empezó a tocar El despertar de la primavera. Al instante, Lucas, apenas manteniéndose de pie, se estiró sobre la mesa y dijo, «Bailemos». No para su padre, sino para la camarera, Diana. En la sala se hizo un silencio. Se oyó caer un cubierto. El gerente del restaurante se levantaba, pero Diana solo lo miró un segundo, luego se quitó el delantal, rodeó la mesa y tomó la mano del niño. La música seguía. 3 pasos, cautelosos e inseguros, como si pisaran hielo. La gente dejó de comer. Algunos grabaron con el móvil, otros miraron hacia otro lado, avergonzados. Pero Richard no apartó la vista. Su hijo, que no se había levantado sin ayuda durante años, se movía lento, torpemente, pero por sí mismo. No entendía cómo era posible. Solo sabía una cosa, ahora él no controlaba. Después, mientras Lucas dormía en el coche, Richard repasaba ese momento una y otra vez, no por el gesto de su hijo, sino por la mujer. ¿Quién era ella? ¿Por qué no temió las cámaras, las miradas ni a él? En el ticket vio su nombre, Diana Johnson. Lo recordó y decidió que al día siguiente ese nombre valdría mucho más que una propina. A la mañana siguiente, Richard se despertó temprano, sin irritación, sin pensar en reuniones ni en informes. Vio el vídeo viral, un niño bailando con una camarera bajo música en vivo. El comentario decía, quizás ese baile fue su primer paso y para alguien, la última oportunidad para cambiarlo todo. Por la tarde ya sabía dónde trabajaba Diana, dónde vivía y qué cursos había tomado. En 1 hora envió un mensajero con su tarjeta. Ella llegó al edificio Montgomery al día siguiente, sin carpeta, sin cuaderno y sin miedo. Quiero ofrecerle un trabajo, dijo cuando quedaron solos. Lo esperaba, respondió ella con calma. No como camarera. Podría ser compañera, un apoyo emocional, intentó él. Ella interrumpió, no vendo apoyo emocional. Creo las condiciones para que el niño crezca solo. Antes de que él pudiera preguntar algo, ella se levantó. Usted busca control, pero su hijo necesita libertad. Si alguna vez quiere ver cómo es, venga a una clase abierta en mi centro, Freedom Steps, terapia de baile. Su equipo rechazó financiar el proyecto 3 veces, alegando falta de estatus formal. Ella se fue sin despedirse. Por primera vez, él sintió interés, no irritación. Al día siguiente fue a su centro sin avisar, sin seguridad. Lo primero que escuchó fue risa, luego música, y la voz del profesor Mercer, cuyo nombre conocía por Harvard. Y el cuarto sonido fue un paso, el independiente paso de Lucas. No grabado por cámaras ni prensa, solo por Diana y su padre. Cuando apareció lo desconocido en la vida de Richard Montgomery, él actuaba según el esquema: análisis, influencia, control. Pero esta vez fue distinto. Estaba en un rincón de una sala pequeña con piso de madera, espejos modestos y altavoces gastados. Su hijo bailaba no como campeón, sino como persona libre.
El mismo, dijo el doctor Mercer, observando el primer paso independiente. Esfuerzo mínimo del músculo femoral. No entienden cuánto significa esto. Richard asintió, sabiendo que era mucho más complicado que la neuroplasticidad. Su hijo no dio ese paso en una finta bajo la supervisión de un fisioterapeuta. Lo dio aquí, entre niños que se reían, caían y no temían parecer torpes. En el centro de ese mundo estaba ella, Diana Johnson. Después de la clase, él se acercó a ella, no como protector, sino como alguien que vio un milagro y buscaba explicaciones. ¿Por qué no me dijo quién era desde el principio? Lo habría escuchado. Él guardó silencio. Ella continuó, cuando miras a las personas, ves cargos, carteras, estadísticas. En el restaurante usted vio una camarera, yo vi a un niño que quería dar un paso. Todo lo demás no importa. Manipuló ese momento para la audiencia, dijo él. Alto, cortó ella sin levantar la voz. No usé a su hijo. Acepté su paso. No es lo mismo. Sintió cómo se apretaba su mandíbula. Por dentro hervía la sensación de perder el control. Si se cae, caerá muchas veces. Pero serán sus caídas, no las suyas. Luego, en su oficina, abrió el expediente preparado por los analistas. Todo lo que él había aprendido sobre Diana en el último día resultó ser solo una pequeña parte de su verdadera historia. Diana Johnson, graduada de la Universidad de Nueva York en Desarrollo Infantil, coautora del programa Freedom Steps. Trabajó en un centro de rehabilitación infantil hasta que cerró por falta de fondos. Intentó obtener apoyo del Fondo Montgomery varias veces, pero fue rechazada por falta de respaldo legal, ausencia de socios y madurez organizativa insuficiente. Sin embargo, ahora su nombre era tema en la prensa. Después de bailar en un restaurante con su hijo, él aún quería acusarla de manipular emociones para promover su programa, pero cada vez que recordaba ese momento, solo veía su mano extendida hacia el niño, no hacia el público. Días después, volvió sola a su centro, sin su hijo ni seguridad. Ella no respondió a su pregunta sobre las condiciones que creaba, solo llevó una silla y señaló la sala. Entraron una niña con una pierna amputada y un niño con una prótesis en la mano, ambos riendo. Diana puso música simple y rítmica y comenzó a bailar lentamente con ellos, sin explicar ni dirigir, solo moviéndose y dejando que repitieran, primero despacio y luego con más confianza. Nosotros no entrenamos músculos, dijo finalmente. Enseñamos al cuerpo a confiar en sí mismo mediante el movimiento, el contacto y el juego. Él no sabía qué responder, nada de eso era parte de su mundo de esquemas y algoritmos, solo una suave fuerza invisible que empujaba hacia la libertad. Al regresar a casa, Lucas lo esperaba sonriendo y preguntó si podrían volver al día siguiente. Richard asintió, luego preguntó por qué había elegido a Diana en el restaurante. Lucas reflexionó que era porque ella no le tenía miedo a él ni a que pudiera caer. Esa noche, Richard revisó el expediente de Diana y finalmente vio a una persona, no solo números. Ella no buscaba financiamiento, buscaba el derecho a trabajar y no necesitaba un salvador, su trabajo ya salvaba vidas. Entendió que su fuerza no estaba en los métodos, sino en no rendirse cuando el sistema falla, en escuchar a los que nadie escucha y en tener el valor de tomar la mano de un niño sin saber quién está observando. Al día siguiente, invitó al consejo del fondo a su oficina. Estábamos equivocados, dijo, teníamos frente a nosotros un programa que funcionaba y lo rechazamos. Propongo cambiar eso. Uno de los abogados confirmó la financiación total por 5 años, con la condición de no intervenir en la metodología ni en la gestión. Total libertad para Diana y el Dr. Mercer. Esto es sin precedentes, pero necesario, interrumpió. En el piso 42 de la Torre Montgomery, tras paredes de vidrio espejado, reinaba el silencio. Cada detalle reflejaba poder, control e inaccesibilidad. Diana estaba sentada frente a Richard, tranquila y con la espalda recta, vistiendo el mismo suéter gris simple que en el centro. Parecía no desear nada, y eso sacudió el ritmo habitual de Richard. Su proyecto recibirá financiación completa, dijo.
Estamos listos para invertir en expansión, nuevo espacio y contratación de especialistas, todo bajo su gestión. ¿Por qué ahora?, preguntó ella. Vi a mi hijo dar un paso sin ayuda. Es un argumento difícil de ignorar, respondió él. Ella apretó los labios. Reconozco mi error, dijo después de una pausa. Busca confianza. Eso significa total libertad por 5 años, con usted como curadora y el Dr. Mercer como director científico. Diana no sonrió. No se trata de confianza, dijo, sino de entender límites. No seré su empleada ni apareceré en informes. No vendo éxitos ni vendo niños para una presentación bonita. Richard la miró largo rato, acostumbrado a que la gente agradeciera tales propuestas. No, dijo Diana. Entonces, ¿cómo lo ve usted? Ella no respondió de inmediato, se acercó a la ventana y miró la ciudad. Millones de vidas abajo, cada una luchando a su manera. Veo un espacio sin jerarquías ni dictados, donde cada uno puede ser sí mismo, aunque eso signifique caer o que haya caos. Quiere que el fondo invierta en el caos. Quiero que su fondo invierta en la libertad. Él salió de la oficina en completo silencio. Sus asesores, asistentes y abogados tenían preguntas, gráficos y documentos, pero él no escuchaba a nadie. En lo profundo de su mente, emergían las palabras de su esposa fallecida. El baile no es sobre pasos, es sobre contacto. Mientras controlas todo, no bailas, das órdenes. Entonces comprendió que Diana no desafiaba, simplemente no aceptaba las reglas del juego. Una semana después firmaron el acuerdo sin prensa ni fanfarrias. El Fondo Montgomery invirtió en la expansión del Centro Freedom Steps, en la construcción de un nuevo edificio, en el programa de formación de especialistas y en la investigación bajo la supervisión del Dr. Mercer. Diana no aceptó ser la cara del proyecto. Ella rechazó cualquier papel relacionado con la gestión del fondo. Me quedo en el salón. Este es mi lugar, dijo. Cuando comenzó la construcción, Richard llegó al lugar sin traje ni conductor. Lucas ya estaba allí ayudando a colocar las banderas con otros niños. Uno de ellos, un niño en silla de ruedas, preguntó, ¿eres realmente el hijo de ese Montgomery? Sí, asintió Lucas, pero hoy él es solo mi papá. Richard escuchó eso y sintió que algo en él se movía, algo silencioso, casi imperceptible, pero muy importante. Esa misma noche, pidió al Dr. Mercer la primera selección de literatura sobre neuroplasticidad y empezó a leer, no para entender cómo controlar ese proceso, sino para comprender cómo no interferir. Las clases abiertas en el Centro Freedom Steps no se anunciaban públicamente. No había pancartas, ni publicaciones en redes sociales, ni periodistas. Solo padres, niños, voluntarios. Y la música no era de fondo, sino pulsante, como la respiración de un organismo vivo. Richard entró en la sala sin aviso. Aparecía cada vez más a menudo de manera inesperada, sin seguridad, sin traje, cada vez menos con un cuaderno, cada vez más atento. La sala estaba llena. Un niño con una prótesis de pierna enseñaba a una niña en silla de ruedas los fundamentos de la rotación. 3 adolescentes discutían cómo improvisar una canción sin ritmo. Un niño pequeño que apenas empezaba a caminar intentaba alcanzar una pelota, pero su mirada estaba fija en Lucas. El niño que hace medio año no podía mantenerse de pie más de un minuto sin apoyo, ahora se levantaba lentamente de una profunda sentadilla, sin apoyo ni instrucciones. Cerca estaba Diana, pero no intervenía. Solo asintió como un director que sabe cuándo debe entrar. Lucas dio un paso, y luego otro, ligero pero seguro. La sala no aplaudió ni exclamó. Todo continuó como de costumbre porque aquí eso era normal. Solo Richard se quedó inmóvil, como si viera a su hijo por primera vez, no como un proyecto, sino como un ser con voluntad propia. Más tarde se acercó a Diana, no con una propuesta ni un informe, sino con una pregunta. ¿Cómo supo que estaba listo? No lo supe, respondió ella. Solo dejé de interferir. Él asintió en silencio.
Fue doloroso admitir que a veces el amor toma la forma de control, y solo al soltar se puede ver quién está frente a ti. Una semana antes de la primera fase de construcción del nuevo edificio, un abogado del fondo se acercó a Diana para la aprobación estándar del contrato. Fue cortés, preciso con tablas y condiciones. Ella leyó el primer punto y sonrió con discreción. ¿Dónde está la cláusula sobre la independencia del método? Clarifiquen, libertad total, sin correcciones, sin ediciones, sin aprobación de cada paso. Esa fue la condición inicial. El abogado dudó. Lo siento, pero para inversiones de esta magnitud. Ella cerró la carpeta y se la devolvió. Entonces no habrá inversión. 2 horas después Richard entró en la sala. Es un error. El papeleo extra se corregirá. No es un error, es el sistema. Todo debe estar controlado, incluso lo que no entienden. Estoy intentando entender, dijo suavemente. Veo, pero no es suficiente. Hay que aprender a retroceder no una vez, sino sistemáticamente. Miró hacia la sala donde los niños seguían moviéndose, cayéndose, riendo. Todo iba fuera de plan. Todo funcionaba. Una semana después Richard firmó personalmente la versión final del contrato. Una hoja, una firma, un punto. Plena independencia metodológica y organizativa del proyecto Freedom Steps, sin derecho a intervención por parte del inversor. En la clase matutina, Lucas se acercó a una niña nueva que no hablaba y solo mostraba con gestos que tenía miedo de levantarse. Él se arrodilló junto a ella y le tendió la mano, sin palabras ni presión. Diana los miró y asintió. Ahora sí lidera de verdad. Al día siguiente, llegó una solicitud de una gran compañía de medios al fondo. Querían hacer un documental sobre la transformación de Montgomery y Freedom Steps. La oficina de prensa preparó un comunicado, guión, lista de temas y comentarios. Richard revisó todo y dijo, tiren todo. Que filmen lo que ven. Si intentamos controlar la historia, ya no estamos en ella. Por la noche volvió a la sala, pero esta vez al lado, sin preguntas ni indicaciones. Observaba cómo los niños se movían, cometían errores y encontraban su ritmo. No entendía toda la metodología ni los términos, pero sentía que aquí había más vida que en todos sus informes anuales. Fue un cambio, silencioso, no público. No lo grabaron las cámaras, pero en ese momento el millonario dejó de ser director y se convirtió en observador. A la inauguración del nuevo edificio del Centro Freedom Steps vinieron todos, padres, niños, voluntarios, educadores e incluso quienes alguna vez dudaron del proyecto. Estaban allí no porque los invitaran, sino porque ya era imposible ignorar lo que pasaba. Contra el fondo de arquitectura elegante, luz, vidrio, amplios salones sin umbrales ni escaleras, destacaba una sala sin escenario, solo un círculo, un suelo de madera simple, espejos y música que fluía desde arriba. Justo allí, entre cientos de personas, Lucas hizo algo que cambió no solo a su padre sino a todos los que miraban. Se acercó a una niña pequeña que llevaba un exoesqueleto. Ella lloraba, no por dolor, sino por miedo. El primer paso le parecía imposible. Lucas se arrodilló a su lado y, como Diana hizo con él alguna vez, simplemente le extendió la mano, sin palabras, sin promesas, solo la mano. Ella miró largo tiempo y luego dio un paso, uno. Él dio al lado de ella el segundo, ella el tercero. Así continuaron hasta que estuvieron en el centro del círculo. La música no cesaba, nadie aplaudía, todos simplemente miraban cómo nacía un movimiento sin director. Y en ese momento, Richard, el padre, el millonario, el hombre cuyo poder antes se medía con gráficos, estaba apoyado en la pared sin hacer nada. Sabía que no era su escenario, que no debía estar en el centro. Su lugar estaba al lado, no delante ni detrás, al lado. Más tarde, en una breve conferencia de prensa, cuando un reportero con sonrisa altiva preguntó, «Señor Montgomery, ahora invierte en algo que no da beneficios directos. ¿No cree que esto es más un proyecto de imagen que una inversión en la economía real?» Richard miró a Lucas sentado en el círculo con otros niños y dijo,
los verdaderos líderes no indican el camino. Saben cuándo seguir a aquellos que muestran la mejor dirección. El periodista guardó silencio. Al día siguiente, Diana recibió una carta escrita a mano, sin firma ni saludo. Tenía razón. A veces el primer paso es no avanzar. Y dar un paso atrás para dejar espacio a otro. Gracias por no rendirse. Ella dobló la carta y la guardó en un cajón donde ya había decenas de dibujos, notas y fotos de niños a quienes alguna vez tomó de la mano. No para guiar, sino para estar al lado cuando ellos mismos eligen el camino. 3 meses después, el centro empezó a funcionar plenamente. El Dr. Mercer recibió aprobación para una beca de investigación sobre los efectos de la terapia de danza. Lucas quitó su segundo aparato ortopédico antes de lo previsto. Richard comenzó a dar conferencias en formato privado para grandes empresarios. Tema: cómo no interferir con quienes saben lo que hacen. Y ninguno de ellos necesitaba ya a los otros. Ya no eran ayudantes ni patrocinadores, sino parte de un solo movimiento. En la celebración por el medio año del centro, Diana permaneció detrás del escenario. No le gustaban las cámaras ni creía en los premios. Simplemente observaba. Lucas salió al círculo, no solo. Decenas de niños lo rodeaban. Y cuando sonó la melodía que tocaron en el restaurante, hizo un movimiento que dejó a todos sin aliento. Lideró por primera vez, no como un niño que hay que proteger, sino como una persona que sabe sentir el ritmo del otro, incluyendo al que tiene miedo, al tímido, al que piensa que no puede. Richard no salió al centro, se quedó en las sombras. Y esa fue la declaración más fuerte de su vida. Ya no dirigía, seguía. Fin. La verdadera transformación en esta historia no ocurre en las tribunas ni en los titulares, sino en el silencio de la sala donde un hombre adulto conscientemente se queda al margen. No porque lo hayan apartado, sino porque él mismo eligió soltar. Richard Montgomery, acostumbrado a obedecer números y controlar, finalmente comprendió: no todos los pasos deben controlarse. Algunos simplemente deben permitirse. Lucas no solo aprendió a caminar, aprendió a liderar, a ser parte, a apoyar a otros. Y Diana, inicialmente vista como una figura accidental, se convirtió en quien creó las condiciones donde no solo se reveló la fuerza del niño, sino también la vulnerabilidad del padre. En su interacción no hubo ganadores ni perdedores, solo crecimiento, confianza y movimiento. Así termina una historia no sobre milagros, sino sobre la elección cuando quienes tienen poder aprenden no a indicar el camino, sino a seguir a quienes lo sienten mejor. Cuando la danza se convierte en metáfora no de liberarse de limitaciones, sino de salir de la ilusión del control. Y en eso, quizá, está la verdadera victoria.